¿Qué tal? Mi nombre es José Luis Camacho Estrada. Es el resumen y conclusión acerca de lo que fue el libro de la Cuarta Revolución Industrial de Klaus Schwab. Mi matrícula es A0170-1655 y este video reporte está siendo realizado para lo que es el semestre I en la materia de ciudadanía. El primer capítulo de la Cuarta Revolución Industrial, que fue el libro que leí, refiere a lo que es el como contexto, el contexto histórico y ponerte como en sintonía de los conceptos que va a manejar el autor. Por ejemplo, la parte de revolución menciona definiéndola el autor lo que es para él la revolución o lo que le parece más acertado, que es cuando haces un cambio disruptivo o que impactas no solo en el tema donde se genera la revolución, sino que impactas en lugares donde incluso no se había pensado. Creas un cambio, una innovación, hace que las cosas se empiecen a hacer diferente de como se habían estado haciendo, y eso es lo que define como revolución. Posteriormente a eso te mete a la historia, no muy profundo, pero te da una superficie como el panorama para que te ubiques en la parte de la historia. Comienza diciendo la parte de cuando éramos forragios. Quiero intuir que es como la parte de cuando éramos nómadas, recolectores, cazadores, y pasa a la revolución agrícola, que es cuando empezamos a domesticar las plantas y comenzamos con la agricultura, lo que produce el sedentarismo y lo que conocemos en la parte de la historia de la agricultura como tal, que permite hacer que las culturas, las civilizaciones se asienten en lugares. Posteriormente mete la parte de la revolución donde usamos la fuerza de los animales para combinarla con los de los seres humanos, y esto permita que sus fuerzas o los trabajos se desarrollen como máquinas vivas. En otros libros lo manejan como biomáquinas, que en realidad es usar a los animales como carga, que te apoyen en ciertos trabajos, incluso hasta como cuidadores que se usaban a los perros domesticados. Posteriormente a eso viene la primera revolución industrial, que es la de las máquinas, la máquina de vapor principalmente. Se empieza a transformar la energía de movimiento a la energía calorífica, a la energía de movimiento. Esa se aprovecha en transportes, sectores urbanos. Posteriormente produce la electricidad, que permite que a través de la generación de turbinas y sistemas caloríficos pasen a sistemas eléctricos. Eso permite un urbanismo, un desarrollo en las ciudades y un cambio en la forma de cómo se realizan los trabajos. De ahí pasa otra revolución industrial, donde ya la electricidad es aprovechada para el desarrollo de las ciudades, como iluminación, incluso las primeras máquinas eléctricas, motores eléctricos, para posteriormente meterse a la revolución donde rescata los sistemas digitales, el internet, la conectividad de las cosas, y donde comienza lo que es la globalización. Lo importante que quiere el autor que notes es que ha habido grandes partes donde el mundo crea una disrupción, donde se empiezan a hacer las cosas diferentes como se hacían, y de ahí da un giro, un salto en el desarrollo de la humanidad, en el crecimiento y en los trabajos como están definidos, lo que es capaz de hacer el ser humano y lo que el ser humano no es capaz de hacer, y las herramientas que necesita para lo que es incapaz, volverlo capaz. En eso rescata que la cuarta revolución industrial puede ser confundida con la tercera debido a que mete mucha como Internet of Things, que es la conectividad de las cosas. Él te marca que se está desarrollando una cuarta revolución industrial porque sí, ya existía Internet, ya existían sistemas embebidos, ya existían sistemas digitales, pero no estaban súper desarrollados. Ahorita ya están muy integrados, muy concisos, son súper precisos. Entonces él sugiere que está ocurriendo una cuarta revolución industrial, que es como le gusta llamarlo. Rescata la parte de Alemania, de la industria 4.0, automatización de las cosas, la interconectividad que van a tener estos sistemas, y que no solo está impactando en los sistemas urbanos o en los sistemas, por así decirlo, en los sectores de desarrollo del trabajo. Está impactando en todo lo que es biomédica, nanotecnología, sistemas integrados, ganadería, agricultura. Se está metiendo en todos los temas debido a que casi todo es posible automatizarlo y que todo es posible conectarlo a internet hasta cierto punto.
Entonces, lo que él quiere rescatar es que ya no se está quedando solo en el sector de desarrollo urbanístico o desarrollo de sociedades o de grandes conjuntos o grupos de humanos, sino que se está metiendo en temas ya más profundos como la genética, cosas que ya son poco perceptibles para lo que es el humano como tal. En Impulsores, él dice que las tecnologías o los sistemas digitales, el cómputo avanzado y todo eso han producido ciertas consecuencias que desarrollan nuevas innovaciones o formas disruptivas, modelos de negocios que no habíamos visto antes, que ahorita se están desarrollando en diferentes sectores económicos. Él quiere repartirlos en 3 tipos de impulsores: los que son físicos, que son tangibles para nosotros, los que son impulsores digitales y los que son impulsores biológicos. Para los impulsores físicos encontramos lo que son los coches autónomos, la robótica avanzada, la creación de nuevos materiales y la impresión 3D. Estas megatendencias que se empezaron a dar allá por los años 90 o 2000 impulsaron nuevos mercados o nuevas incursiones para desarrollo de tecnologías que estamos viendo actualmente, como las prótesis, construcciones, ecología, energías renovables, inteligencia artificial en androides. Y estos están marcando la brecha de la revolución industrial, pero con cosas que son perceptibles para nuestros sentidos, por eso las marca como físicas. La parte de los impulsores digitales, él mete sobre todo lo que son las plataformas, la forma en cómo conecta la parte de cliente con servicio. Antes, para tú tomar un taxi tenías que salir a la calle, solicitarlo, llamar a la agencia de taxis. Ahora simplemente con la aplicación de Uber se está dando muchísimo esto de servicios por aplicación móvil. Entonces él propone que las plataformas, el hecho de que haya sistemas digitales que permitan establecer una plataforma y que te provea de un servicio, está eliminando la forma en cómo ofrecíamos los servicios. Incluso rescata un análisis del World Economic Forum que dice que ya no es necesario poseer físicamente el servicio, sino solo conectar el servicio. ¿A qué se refiere? Uber es de los mayores proveedores de servicios de taxis, pero no posee ni un solo taxi. Facebook es de los mayores vendedores de bases de datos y de información y creador de contenido, pero ellos no producen ningún contenido por sí mismos. Entonces es ahí donde ese modelo de negocio, esa forma disruptiva e innovadora de crear un negocio, está entrando en la parte de sistemas digitales. Y la parte biológica es un poco más reducida, pero abre una rama enorme, pero está enfocada a la genética. El último capítulo de nuestro libro lo nombra como Impacto, capítulo 3, y refiere a la escala o la magnitud de cómo toda esta cuarta revolución industrial va a crear una forma disruptiva en cómo se perciben las cosas. Dice que atacará a los sectores culturales, sociales, económicos, gubernamentales, entre los individuos, la sociedad y su interrelación que poseen. De hecho, menciona muy particularmente que va a cambiar o va a innovar la forma de las relaciones, de cómo las superpotencias se relacionan con las micropotencias, de cómo las empresas se relacionan con sus clientes, de los servicios con los consumidores. Entonces, todos estos cambios políticos, económicos, sociales requerirán que se empodere a las personas para que sean capaces de prever las consecuencias que puedan ser negativas o de potencializar todo lo bueno que pueda traer esta cuarta revolución industrial y así alcanzar un éxito pues a nivel mundial. Esto nos lleva ahora al tema del empleo, que las tecnologías desde los años 90, desde el surgimiento de las máquinas, la producción en masa, han venido desplazando poco a poco las que son las tareas laborales del ser humano. Idealmente se pensaba que las máquinas podían hacer las labores que eran más arduas, más pesadas, más complicadas para el humano y facilitarnos la vida. Ahora se ha venido una tendencia de la automatización, la industria 4.0 surgida de Alemania, que sugiere que entre menos al abaratar tu mano de obra o el contratar menos personal hace que tus utilidades crezcan. Entonces, como empresa es más conveniente contratar solo a un mecánico y a un eléctrico que estén dando mantenimiento a tu máquina automatizada en un proceso que contratar a varios empleadores que se dediquen a hacer esa línea de proceso. El autor después mete lo que es Apple de Steve Jobs, que dice que él llega con la fundación en el 2008 y a partir de eso permitió a desarrolladores externos crear aplicaciones para iPhone.
En el 2015, la economía global de las apps esperaba generar más de 100 mil millones de dólares de ingreso, superando a la industria del cine. Esto quiere decir que sí hay forma de obtener capital humano, sí hay forma de que esto genere una riqueza para la sociedad, pero tiene que estar muy bien planeada y muy bien enfocada si no queremos crear crisis o recesiones. Nuestro autor dedica 2 subcapítulos a la parte nacional, global y gubernamental de los impactos de la cuarta revolución industrial. Básicamente, esto se trata de las tecnologías de la información. Cómo las tecnologías de la información cambian la forma en que hacemos política, en cómo se relacionan los gobiernos, en cómo las instituciones se tienen que reinventar constantemente para poder ofrecer servicios que sus ciudadanos puedan acceder. Por ejemplo, alrededor de los años 2000, los gobiernos empezaron a crear páginas de internet donde podías consultar las leyes, informarte, acceder a procesos, trámite de pasaportes, papeles oficiales. Todas esas cosas se empezaron a meter a las tecnologías y poco a poco la tecnología fue inmiscuyéndose en lo que es el ámbito de cómo se gobierna o cómo se genera un trámite y el control de lo que es social y como individuos. Entonces el sector privado y la forma y las leyes que los rigen tienen que estar evolucionando constantemente para poder así ofrecerle a tus individuos, a tu sociedad, tú como gobierno, un gobierno transparente, un gobierno justo. Las redes sociales han sido un tema súper controversial, pero realmente lo que hacen es informar a la comunidad. En estos años los jóvenes son un gran sector de alta participación política, que me siento muy contento de que los jóvenes estén relacionándose más y más en la política a través de las redes sociales, que es una forma innovadora de cómo hacer política. Sin embargo, esto también produce que haya un acceso a la información errónea o información no verídica. Entonces los gobiernos tienen que estar listos para prever cuando la tecnología absorba toda la forma en cómo las comunidades se relacionan. Por su parte, también se puede utilizar las tecnologías de la información para ofrecer transparencia, ofrecer confianza a tu individuo de que el gobierno está haciendo lo que de verdad debe de hacer, que es velar por sus ciudadanos. Entonces, si los gobiernos no están listos para transformarse y reinventarse las formas en cómo se gobierna, las tecnologías simplemente se los van a comer, creando un estado de caos. Con esto de que los gobiernos regulen o estén listos para prever cómo la información impacta, no significa que la prohíban o que la cancelen su desarrollo. Al contrario, es una información regulada, una innovación que con las leyes consistentes y bien planificadas puede crear que la innovación tenga un esplendor enorme y a su vez no cree estados de caos o estados donde cree injusticias o desigualdades dentro de tu sociedad. Por poner un ejemplo, Uber se nos adelantó a lo que era como la forma en cómo se cobraban impuestos aquí en México. Entonces había mucho debate en que si se tenían que cobrar como una empresa de transporte, una empresa de servicios. Al final el gobierno supo cómo resolver todo esto, eliminar como las peleas o las riñas dentro de la parte social y todos los ataques que ya llegaban, incluso ataques físicos entre taxistas y Uber. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo el gobierno quedó como muy al margen de prever esa innovación. Si después ocurre una innovación todavía más disruptiva que pueda causar más violencia o más desigualdad o problemas dentro de nuestro sector social o nuestro sector económico, puede tener consecuencias muchísimo más graves. Entonces, es importante que el gobierno esté listo para regular, pero que aún así permita una innovación, pero controlada y responsable. Como aspectos negativos que no tienen que ser ignorados realmente y que es algo que se ha venido dando a las noticias, y es la parte de las guerras, la parte armamentista y la parte militar. En cuanto a la cibernética, pues muchos países, muchas empresas, muchos sectores sumamente poderosos tienen sus bases de datos respaldadas en algún servidor, algo que está conectado a internet o a la tecnología. Entonces todo es hackeable. Todo es cualquier frontera, cualquier punto de seguridad puede ser violado. Sin embargo, se distinguen los que son más difíciles de hacer. Obviamente los sectores gubernamentales o los de los países tienen las tecnologías más avanzadas de encriptación y de seguridad, lo que permite que sea considerado como infalible. Sin embargo, se está presentando, o siento yo, que como la especie de una guerra fría en cuanto al desarrollo militar,
metiendo las tecnologías dentro de esta rama. En la parte cibernética, pues son los hackers y los ataques, los ataques por medio de la red. Y en la parte autómata, ahora se están usando robots, armas de inteligencia artificial, incluso, o de visión, que son hechas para... Se propone que son para defensa de la nación, pero también pueden ser usadas en modo ofensivo para atacar a algún país. Entonces, si no se está listo para prever o legislar la forma en cómo avanzamos de tecnología armamentista y militar, podría ser que un país desarrolle una supremacía de desarrollo tecnológico militar y una dominación social y una supresión a las naciones vecinas o las naciones más vulnerables. Por su parte, también nos podemos acercar a un mundo más seguro. Volvemos a lo mismo de la parte positiva y la parte negativa. El mundo más seguro es la Big Data, el blockchain, todos estos sistemas de encriptación permiten a los usuarios que hagan transacciones de forma más segura de cualquier estilo, tanto de la compra de diamantes, que pueden ser un diamante de sangre, donde se explotan personas para extraerlos, o un diamante bien producido, bajo las leyes, las legislaciones, todo en orden. Entonces uno como comprador o como consumidor viene o se informa de dónde vienen las cosas que nos están ofreciendo. Asimismo, la seguridad digital, la seguridad antirrobo de identidades, para que ya no tendríamos que cargar dinero en efectivo. Entonces, a la hora de un asalto, pues reducirías la violencia a mano armada. Entonces, muchas otras formas positivas de que este desarrollo tecnológico se dé o esta cuarta revolución puede impactar, existen. El chiste está en cómo vamos a encaminarnos que logremos esas cosas positivas. La seguridad global refiere muchísimo a los ataques entre los gobiernos. Siempre se han peleado los países primermundistas por ver quién está a la vanguardia del desarrollo, y en esos intentos por ser el más desarrollado caen en la mentira o que el más poderoso es el mejor armado, provocando así que si estas armas caen en manos equivocadas puedan causar incluso la destrucción mundial. La sociedad y la desigualdad de la clase media refiere a que nosotros como individuos estamos estratificados en un sistema donde tú comienzas en la parte de clase baja y a lo largo, después de un trabajo, puedes superarte. Los de clase media pueden percibirse o tener un objetivo de subir a la clase alta. Entonces este sistema capitalista propone que cualquiera de la clase inferior puede subir a la siguiente clase y así sus siguientes generaciones. El problema está en que las tecnologías han venido desplazando lo que es la mano de obra o lo que es la riqueza por medio del trabajo, el capital por trabajo, esto produciendo que los pobres no tengan la capacidad de crecer en su estrato social y superarse como clase baja a clase media. Entonces esto estanca las clases e incluso las hace sus brechas mucho más amplias, provocando así una desigualdad de tamaños estratosféricos. La comunidad en cómo nos relacionamos también tiene mucho que ver en los impactos, y menciona que antes, para mantener relaciones individuales o con amigos, tenías que estar en cierto contacto, pero la distancia era el mayor de los problemas. Entonces una amistad, por más fuerte que sea, se veía mermada cuando alguien cambiaba de residencias, cosas así. Con la tecnología se están dando datos que la sociedad está desarrollando grupos colectivos más sólidos y más duraderos. Ahora una amistad puedes conservarla no importa a qué parte del mundo se vaya. Entonces dice que como sociedad podemos tanto unirnos como aislarnos, depende cómo usas esas tecnologías. Y el individuo, la cuarta revolución industrial propone que el individuo se torne a lo individualista, un desarrollo más personal, hacerte la vida más cómoda, hábitos de consumo, tiempo del trabajo, el ocio, cómo nos alimentamos, cómo nos relacionamos. Entonces hace que quieras buscar un bien propio y a veces ponerlo por encima del bien común. La ética y la moral son de las fronteras o regulaciones más fuertes que existen en cuanto a la tecnología. No quiere decir que las frenen en su desarrollo, pero sí establece pautas en cómo se tienen que desarrollar para evitar que caigamos en algo que va fuera de nuestras normas. Por decirlo,
o por mencionar la configuración del ADN, la ética se ha metido fuertemente en lo que es la salud y la medicina, porque no puedes experimentar con humanos, o no se establece que sea ético experimentar con humanos para tener un beneficio para otros humanos. Entonces es ahí donde hay dos posiciones, donde sí, vamos a experimentar con algunos y puede que salga mal, pero los beneficiados van a ser millones. Entonces no puedes poner la vida de millones por encima de pocas personas con las que se experimentarían, porque esto sería mencionar o aceptar que hay vidas más importantes que otras. Entonces tenemos que hacerlo de una forma muy regulada. El MIT, instituciones de salud, todos esos lugares donde se desarrolla la biotecnología están fuertemente gestionando de cómo podemos tener un mejor desarrollo, porque hay muchas enfermedades que ya podrían tener cura con la tecnología que poseemos, pero lo han dicho en una declaración del MIT, incluso menciona que lo único que los frena es la ética. Entonces, una vez terminando con la ética, o como dejando bien establecidas las normas con las que nos vamos a regir, y la legislación y la plataforma, o incluso la relación que va a tener con cada una de las ciencias a desarrollar de la tecnología, podríamos sacarle el máximo provecho sin violar estas normas. El camino a seguir, nuestro autor propone que la cuarta revolución industrial puede ser lo más catastrófico que puede ocurrirnos, o lo mejor que podría ocurrirnos como humanidad. El principio que rige a todo esto es cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro objetivo. Una cuarta revolución industrial, ¿por qué fue la primera? ¿Por qué fue la segunda? ¿Por qué fue la tercera? Todo esto siempre ha sido, o el propósito de esto debió de haber sido, que se buscara una mejor calidad de vida para la humanidad, un desarrollo donde todos como humanidad crezcamos y tengamos mejores oportunidades, mejores facetas para un bienestar y un bien vivir. Es aquí donde el autor mete la inteligencia emocional, donde menciona un poco de los líderes, de cómo tienen que inspirar a la gente, de cómo tienen que proponer formas de convivencia, formas de desarrollo, de marcar las pautas que tenemos que seguir y estar 100% seguros de que no nos perdamos en el camino. También la inteligencia inspirada, que es no salirnos, que nada es constante, nada es firme, todo va a estar en constante cambio, pero siempre tiene que cultivarse un ambiente de seguridad, un ambiente donde el propósito es el bienestar común. Entonces, inspirar a las personas que lo que queremos lograr con este desarrollo tecnológico es mejorar a la comunidad, a todos como un solo conjunto de seres humanos. Después mete la inteligencia física, que es la parte de la salud, del bienestar, mejorar los hábitos de vida, la forma en cómo las personas viven. Entonces, si esta cuarta revolución industrial provoca que la humanidad tenga acceso a más servicios, mejor calidad de vida, salud, bienestar emocional, bienestar físico, que elimine esos factores que hacen pensar que todavía incluso hay hasta esclavitud en ciertas personas, pues es un punto sumamente positivo para esta cuarta revolución industrial. Entonces, un renacimiento cultural va a ser definitivo, va a ocurrir, está ocurriendo, pero depende de todos y cada uno. No podemos desentendernos de este fenómeno, no podemos estar ignorantes a esto. Tenemos, al contrario, que saber cada vez más del tema, estar listos y prever cualquier tipo de situación, estudiar, profundizar, relacionar consecuencias, causas y cómo prever, sobre todo, crisis, que no exista una crisis económica, y qué es lo que permite a la humanidad que haya una evolución. Cada una de las revoluciones ha marcado una parte de la historia y ha tenido consecuencias positivas y negativas. Como esta cuarta revolución va a ser tan disruptiva, sus consecuencias van a ser de una magnitud global. Entonces tenemos que intentar o prever, y si se puede lograr, que la parte negativa sea lo menos posible. Y así potencializar que la cuarta revolución industrial sea algo que nos beneficie a todos. Al final se trata de las personas, de la humanidad, de la cultura, de los valores, de los principios que tiene cada uno, y que no sea un beneficio personal.
que los ricos, que las personas no únicamente busquen sacarle provecho de esta situación, sino que el sentido del trabajo, la comunidad, la familia, la identidad, podamos utilizarla para que esta cuarta revolución industrial eleve a la humanidad como una nueva conciencia que tenga parte colectiva, parte moral, un sentimiento de destino compartido, donde todos vamos al mismo fin, que es mejorarnos como especie. Y con eso hacernos la costumbre de que lo mejor que nos puede ocurrir es un cambio positivo donde todos nos veamos beneficiados. Para concluir, este libro me parece bastante interesante, un poco repetitivo en lo que son los impactos o las consecuencias, y un tanto el autor dice que es algo optimista, pero sí lo sentí un poco pesimista. Mi tema favorito fue como los impulsores, porque ciertamente son las tecnologías o las megatendencias que han hecho que esta cuarta revolución posible, y me causa muchísimo más entusiasmo que muchas de las cosas que propone para futuro, incluso hasta se nos están adelantando. Entonces, sí siento el pesimismo, pero creo que en vez de considerarlo como un pesimismo, es un realismo. Creo que como ingeniero y como joven me entusiasma mucho que estas tecnologías se estén desarrollando súper rápido, que cada vez salga algo más innovador, algo disruptivo, que mejore la parte del consumidor, pero también la conciencia social que me creo es de que estoy en una clase media, entonces una clase de media y mi sector con el que convivo es clase media o clase alta. Entonces somos de las personas que estamos como consumidores o proveedores de esos servicios. Entonces obviamente nos estamos viendo beneficiados de la riqueza que están produciendo y de la comunidad o la calidad de vida como nos la está marcando la pauta esta cuarta revolución industrial. Pero dentro de la ética y dentro de mi sistema moral o de justicia, que quiero ser parte de una comunidad, quiero causar un cambio y no quiero simplemente pasar de largo, creo que sí es muy importante considerar que estamos creando una brecha de desigualdad y de injusticia enorme al no cuidar que solo se desarrolle en ciertos sectores. Entonces ese estancamiento de las clases está produciendo que los pobres se hagan más pobres y los ricos más ricos. Sí me gusta que avance la tecnología. Como ingeniero me parece genial que toda la forma en cómo la humanidad está creciendo, creando nuevas herramientas, pero lo que rescato de todo esto y lo que quiero que me quede súper claro, o que nos quede claro como espectadores o nosotros que estamos leyendo estos libros, es que si vamos a ser partícipes de esta cuarta revolución industrial, seamos conscientes de las consecuencias que puede tener y ayudemos y formemos líderes que sean capaces de dirigir estas grandes masas o estas grandes fluctuaciones o puntos de inflexión para darles un rumbo positivo y no dejar que ocurra como en la Guerra Fría, que era únicamente un desarrollo armamentista, sino que sea por el verdadero motivo que comenzamos todas las revoluciones industriales, que era para tener herramientas para una mejor calidad de vida, un desarrollo nuevo del trabajo y que las personas tuvieran que pasar menos tiempo ofreciendo su producto como trabajo y más tiempo disfrutando de las riquezas que esto genera. Suena muy idealista, pero sí creo que sea posible. Entonces, creo que estudiando muy a fondo la ética, las implicaciones, los impactos y siendo conscientes que estamos dando un paso a ser conscientes con el hecho de leer este libro, podemos causar que esta cuarta revolución industrial sea algo positivo.